trabajado gráficamente la derivada de una función con los incrementos de la variable y como consecuencia del incremento de la función, hemos llegado a que si existe este límite, era por definición la derivada de una función igual a f de x. Es decir, la existencia de este límite, el cociente incremental entre el incremento de la función y el incremento de la variable, siendo delta i la función incrementada menos la función sin incrementar, sobre el incremento de la variable, este límite es la derivada de la función f. Sabemos lo que representa desde el punto de vista gráfico la derivada en un punto, la tangente trigonométrica del ángulo que forma, la tangente geométrica de la curva en el punto. Hemos visto dos ejemplos de cómo obtener la derivada de una función aplicando la definición, la regla general de derivación, y esa regla nos va a permitir encontrar las fórmulas que nos va a permitir derivar una función mediante una fórmula sin necesidad de aplicar la definición de derivada. Hemos empezado con una serie de fórmulas, en algunos casos no hacía falta demostrar, como la derivada de la función identidad o la derivada de una constante. Yo les había aconsejado, y sigo insistiendo sobre eso, de que cada uno arme su tabla de fórmulas para que maneje la simbología y vaya adquiriendo con práctica esas fórmulas. La derivada de una constante cero, la derivada de la función identidad o la derivada de y igual a x es 1. Y esta sí vamos a empezar a demostrar, o empezamos a demostrar, deriva una suma algebraica de funciones, siendo u y b y w tres funciones de x. Decíamos que es más amigable trabajar con u, b y w funciones de x en vez de f de x, g de x, h de x, porque por ahí digamos, bastante complicado trabajar con esa simbología, entonces se trabaja con u, b y w. Y decíamos también, algo que quiero recalcar, el primer paso que se hace para demostrar o aplicar la regla general de derivación era incrementar la variable y como consecuencia se incrementa la función. Decíamos que al usar u, v y w, siendo u una función de x, una u de x, v y w también funciones de x, lo mismo va a ocurrir para esas dos funciones, incrementar la variable x de u en x más delta x, como consecuencia se incrementa la función u en u más delta u. O sea, decir incremento la variable x de u en x más delta x es lo mismo que decir u más delta u. Lo mismo pasa para b y w, por eso es que cuando miramos la deducción de la suma, u más delta u es u de x más delta x, b más delta b es b de x más delta x, lo mismo pasa con w. Primer paso. Segundo paso, pasaría al segundo miembro, o restar i a ambos miembros para obtener delta i, el incremento de la función. Obviamente pasa cambiado de signo. Y cuando uno llega al delta i siempre hay que arreglarlo. ¿Qué significa eso? Significa simplificar, distribuir, sacar como un denominador. Algo habrá que hacer para arreglar ese delta i para ir al siguiente paso, que es el cociente incremental. En este caso simplificamos u, v y w, positivos y negativos. Entonces nos quedan los delta únicamente en delta i. Vuelvo a recalcar, fíjense que
insisto sobre esto, cuando uno tiene presente la definición derivada, el límite del cociente incremental, el cociente incremental entre el incremento de la función y o el incremento de la función u o el incremento de la función b sobre el incremento de la variable, este límite es la derivada de la función. Acá estoy mostrando para una función y igual a f de x. Ahora estamos viendo una función u, una función b y una función w. O sea que cuando yo hago el cociente incremental, divido ambos miembros por delta x. En el primer miembro voy a tener delta y sobre delta x. Y al dividir el segundo miembro, cada delta está dividido por delta x. De tal manera que en el último paso, cuando aplicamos límite a ambos miembros, el límite delta y sobre delta x, cuando delta x tiende a cero, es y'. Cuando delta x tiende a cero, delta u sobre delta x es u'. Y así sucesivamente para v y w. Entonces, hemos probado que el límite de una suma algebraica es la suma la derivada de una suma algebraica es la suma algebraica de las derivadas. ¿Estamos hasta ahí? Estamos repasando lo que vimos el martes. De la misma manera hacemos para un producto de dos funciones. La derivada de un producto no es el producto de las derivadas. La derivada de un producto lleva la siguiente formulita. Si tenemos un producto de dos funciones, igual a u por b, siendo u, repito, una función de x, y b, una función de x, lleva a la siguiente fórmula. Un producto es tomar un factor y derivarlo. Como aparece u primero, lo tomo y lo derivo, por el otro sin derivar. Más, al revés, el que derive no derivo, por la derivada del otro factor. Esto es lo que hay que demostrar. De la misma manera que hicimos para la suma. Entonces, incrementar la variable x de u y incrementar la variable x de b, ya sabemos que es u más delta u por b más delta b. Delta i pasaría al segundo miembro, obviamente negativo. Distribuimos para arreglar el delta i. Voy a tener u por b más u delta b más b delta u más delta u delta b menos u por b, que es i. Entonces arreglamos el delta i, simplificamos u por b con u por b y nos queda u delta b más b delta u más delta u delta b en delta i. ¿Sí? El próximo paso es hacer el cociente incremental, dividir ambos miembros por delta x. Entonces, voy a mostrar algo que por ahí para algunos les puede resultar fácil, para otros no, pero siempre algebraicamente hay que tener mucho cuidado con lo que uno escribe. Fíjense que en un término yo tengo, al dividir por delta x, tenemos u delta b, cuando dividido por delta x, este factor, este término, o los otros términos también, porque va a aparecer b delta u sobre delta x, y va a aparecer delta u delta b sobre delta x. Este delta x, obviamente todo el segundo miembro está dividido por delta x, pero al dividir por delta x todo el segundo miembro, cada término está dividido por delta x. Ahora hay que tener cuidado con el producto, porque en el producto, en el numerador, delta x es denominador de uno de los dos factores, pues si uno tiene a por b sobre c, c es denominador de uno de los dos factores, de a o de b. ¿Eh? No de los dos, no de los dos, porque si no voy a tener c cuadrado. Entonces me conviene que el delta x sea denominador de algún delta b. ¿Por qué?
porque después de aplicar el límite del cociente incremental es la derivada. Entonces, por eso es que aparece u delta b sobre delta x más b delta u sobre delta x, y acá cualquiera de los dos, uno de los dos. ¿Por qué? Porque cuando yo le aplico límite al producto, que es el producto de los límites, este límite es la derivada de b, este límite es la derivada de u, este límite es la derivada de u. Cuando yo aplico límite, el límite es un producto, el producto de los límites, cuando le aplicamos límite, cuando delta x tiende a cero, delta x no tiene nada que ver con u, ¿ah? Se comporta como una constante. El límite de u va a ser u. El límite de delta b sobre delta x va a ser b'. Cuando llego a este término, sabemos que el límite de este cociente incremental es u'. Cuando delta x tiende a cero, vamos a ver qué pasa con delta b. Fíjense, si b es b de x, cuando yo incremento la variable x de b, como consecuencia se incrementa la función b en b más delta b va a ser b de x más delta x menos b de x, va a ser b al segundo miembro. Cuando yo le aplico límite a delta b o a delta u solo, cuando delta x tiende a cero, ¿qué me queda acá? B de x menos b de x, esto tiende a cero. Por eso que en el límite esto va a tender a cero. 0 por u' va a ser cero. Entonces, ¿qué nos va a quedar cuando vemos el cociente incremental? Cuando yo divido por delta x, repito, me conviene que el delta x sea denominador de algún delta. Por eso lo pongo acá, y acá cualquiera de los dos. Creo que escribí anteriormente. Cuando delta x tiende a cero, delta u y delta b tienden a cero. Ya mostré por qué. Pero en este término, cuando yo divido por delta x, uno de los dos va a estar dividido por delta x. De tal manera que al aplicar el límite en el próximo paso, el límite de un producto es el producto de los límites. Cuando delta x tiende a cero, u tiende a u. Cuando delta x tiende a cero, delta b sobre delta x es b'. En el límite acá b tiende a b, acá es u' y acá es cero. Entonces, eso es lo que aparece en el próximo paso. Cuando le aplico límite, ¿ven? Uno de los dos en este término, uno de los dos delta, tienen por denominador delta x. Entonces, en el límite, este término va a ser cero, repito, ya les dije por qué. Este término va a ser b' por b por u', este término va a ser u por b', y me queda la fórmula que queríamos probar. Tomo un factor, por el otro lo derivo, por el otro sin derivar, más al revés. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y quedaría hacia el final o podríamos seguir resolviendo? Yo quería demostrar esta fórmula, ahí termina. ¿Sí? Ahí termina. Yo quería probar que la derivada de un producto o funciones tiene esta fórmula, que es lo que escribí acá. Estamos probando, yo quería probar esta fórmula. Estamos probando, estamos encontrando la fórmula que nos permiten derivar una suma, un producto, ahora un cociente. Yo le voy a pedir 5 minutos, Profe, miren, sí, te escucho. disculpe. Entonces, si no me quedó claro, el cuarto paso sería hacer el límite del producto, ¿o no? El límite del cociente incremental. Eso. Gracias, profe. ¿Se entiende? Yo le voy a dar 5 minutos, por favor, para que miren y vamos a ver la de un cociente. ¿Sí?
se desconectó un rato porque seguro está haciendo algo, creo. No, el profesor se desconectó un ratito. Estará haciendo algo. Estoy, te escucho, Ahí te está, ahí volvió. escucho. No, vos decía si se le había tildado a uno o pues pensé que estaban todos en silencio, por eso. Ah, está bien. Bueno, fíjense, fíjense que el procedimiento se va a repetir en todos los casos. ¿Qué pasa en un cociente siendo U y B funciones de X? Nuevamente, U más delta U, ya dije muchas veces, y eso hay que escribirlo, como vimos anteriormente, quiere decir lo mismo que incrementar la variable X de U, es decir, el U de X más delta X. Es mucho más fácil trabajar con el U más delta U que con el U de X más delta de X. Lo mismo para B. Eh, voy a escribir acá qué fórmula tenemos que demostrar. La derivada de un cociente de dos funciones. ¿A qué fórmula tendremos que llegar? Ya sabemos que U y B son funciones de X, repito. Entonces,
si es igual a u sobre b, la derivada de un cociente de dos funciones lleva a la siguiente fórmula. Es un cociente también. En el denominador va el cuadrado de la función denominador. B cuadrado. Arriba, ¿qué va? La derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos, siempre menos, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. En ese orden, ojo, porque si uno hace al revés este término es negativo. Entonces, es un cociente donde en el denominador va el cuadrado del denominador. En el numerador va la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, al revés, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Eso es lo que hay que probar, siguiendo, repito, el procedimiento de la regla general de derivación. Próximo paso, busco el delta i, que pasaría al segundo miembro, pero i es u sobre b. Saco común denominador. Miren el común denominador. El común denominador es b por b más delta b. B por B más delta B dividido B más delta B es B por U más delta U. Menos B por B más delta B, que es el común denominador, dividido B es B más delta B por U. ¿Van siguiendo? Profe, el común denominador entonces hay que dividir por las expresiones de arriba del numerador. O sea, siempre que lleguemos al delta I, repito por, no sé, enésima vez, hay que arreglarlo. ¿Qué podemos hacer acá? Sacamos común denominador. El común denominador entre estas dos fracciones es B por B más delta B. ¿Se entiende? Entonces, hago el común Sí. denominador. Este denominador dividido esto me da B por el numerador, B por U más delta U. Este denominador dividido B me da B más delta B por U. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. ¿Qué es lo que no entendiste? ¿Un común denominador? Sí, otra vez, sí. No te escucho bien. Sí, profe, en esa parte, a partir del segundo paso, digamos. Bien. Sacamos común, o sea, siempre que llegábamos al delta I hay que arreglarlo. ¿Qué hacemos acá? Común denominador. Entran estas dos fracciones. Seguimos arreglando. Distribuyo el numerador. ¿Qué me queda? B por U o U por B, más B delta U, ojo acá que tenemos un signo menos U por B, menos U delta B. Abajo queda como esto. Y bueno, acá abajo también distribuyo. Abajo también distribuyo. A ver. Abajo me queda B cuadrado por B más delta B. ¿Sí? Distribuyo arriba, distribuyo abajo. Próximo paso. Aplico límite. Perdón, arreglamos el delta U, me estoy perdiendo con la diapositiva. Arreglamos el delta I, sacamos como un denominador, distribuimos arriba, distribuimos abajo. Próximo paso, cociente incremental. ¿Sí? Divido por delta X ambos miembros. Ojo acá, porque al dividir por delta X el segundo miembro, ese delta X es conveniente que sea denominador de algún delta. Ya sabemos por qué. Porque en el próximo paso, al aplicar límite, el límite del cociente incremental es la derivada de la función. Que es lo que aparece acá. Obviamente el numerador únicamente por delta X. Divido delta U sobre delta X. Divido delta B sobre delta X. ¿Sí? Obviamente Profe, no numerador y denominador, si no estoy dividiendo mal. Sí, te escucho. disculpe, en el último paso del segundo paso, ¿no se olvidó de simplificar o no se puede? Claro, exacto. U por B menos Tenés U por razón, B. se simplifica U por B. Ese. Se simplifica U por B, exactamente. Entonces, ¿qué me va a quedar arriba?
V delta U menos U delta V. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Simplificamos U por V. Y en el próximo paso, dividimos por delta X. Repito, únicamente el numerador, pues yo no puedo dividir numerador y denominador por delta X. Ya mostré por qué. Lo mismo sucedía en el producto. Y me conviene que ese delta X sea denominador de algún delta arriba. ¿Por qué? Porque al aplicar límite en el último paso, cuando delta X tiende a 0, acá tengo un producto. Cuando delta X tiende a 0, B tiende a B, no tiene nada que ver. Cuando delta X tiende a 0, este cociente es U', menos cuando delta X tiende a 0, U tiende a U. El límite de este cociente es B'. Y abajo, cuando delta X tiende a 0, B cuadrado tiende a B cuadrado, porque no tiene nada que ver, se comporta como una constante. Y cuando delta X tiende a 0, B tiende a B, pero delta B tiende a 0. Ya mostré por qué. Lo mismo sucedía en el producto. O sea que este término es 0. ¿Qué me quedó? U' por B menos V' sobre B cuadrado, que era la fórmula que quería demostrar. ¿Se entiende? Repito lo que dije el martes. Por ahí, cuando uno arma sus apuntes, o sea, no se queden con esta diapositiva, no copien, sino que traten de deducir y comparen y armen sus propios apuntes, así les va quedando. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo otra pregunta. Sí. Antes de pasar al cociente del incremento, digamos, en ese paso me perdí, ¿Qué pasa? al paso 3, Del 2 al 3. sí. En esa última expresión para el paso 3. Bien, acá simplificamos U por B, ¿sí? Acá en este paso simplificamos U por B positivo con U por B negativo. ¿Qué me quedó? B delta U menos U delta B. Arriba. Abajo quedó igual. Próximo Y paso. eso dividido por el incremento de X. ¿Cómo? Y Ahora eso dividido por el exacto. incremento de X. Ah, está, perfecto, gracias. Yo dividí todo por delta X. Ojo acá. A ver, vamos acá. Por eso decía que estas cositas llevan bastante de álgebra. Si uno tiene un cociente A sobre B, ¿sí? Tengo un cociente, así como tengo el cociente en el delta I, y yo divido por C, divido por delta X el segundo miembro, este C tiene denominador 1. Entonces, ¿cómo queda esto? Cuando uno multiplica medio con medio, extremo con extremo, le va a quedar A por 1, ¿sí? Más el sobre B por C. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros cuando dividimos por delta X en el segundo miembro? Venimos acá. Profe, Cuando divido el segundo miembro por delta X, ese delta X es denominador de toda esta fracción. Pero al hacer esa cuentita que mostré recién, el delta X, va a ser denominador de todo el primer miembro, de todo el numerador acá. Me conviene que sea denominador de algún delta U. ¿Entiendes? O sea, que todo este segundo miembro representa el cociente incremental entre todo el segundo miembro y delta X. Nada más que está arreglado. ¿Se entiende? profe,
Sí, te escucho. Ahí en ese tercer paso, únicamente el numerador, entonces tengo que dividir todo por el incremento de Claro, claro, porque para cuando... nada. Acá atrás. A ver, volvemos otra vez acá. Cuando vos dividís toda esta fracción por delta X, ¿eh? Si vos haces la cuantita que yo te dije recién, ese delta X va a ser denominador de todo el numerador. Me conviene que el delta X sea denominador de delta U y de delta B. Por la misma razón que dije anteriormente respecto de un cociente, cuando yo dije esto, acá, este C es denominador de A o de B, no de los dos, sino es C cuadrado. Me conviene que sea denominador de algún delta. Lo mismo ocurre cuando uno divide esa fracción del segundo miembro, cuando uno divide esta fracción del segundo miembro, B delta U menos U delta B sobre B cuadrado más B delta B, al dividir este cociente por delta X, es lo mismo que dividir el numerador por delta X. A su vez, delta X va a ser denominador de delta U y de delta B. Me conviene que sea denominador. ¿Por qué? Porque al aplicar el límite después, el límite del cociente incremental es la derivada. Y es el paso que sigue. Este paso. Cuando yo le aplico límite de un producto, producto de los límites, B se comporta como una constante, U como una constante, B cuadrado como una constante. El límite de este producto es cero, ya mostramos por qué, porque delta B tiende a cero. Ya mostramos por qué. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe, profe. se entiende. Sí, profe. Bueno, esto es importante que lo manejen, que lo vuelvan a hacer, que no le quede duda, porque lo que viene, les voy a mostrar, que agregó una función compuesta. A ver, ¿cómo vimos acá? Igual a 0. Entonces, repito porque voy a borrar. Sabemos que la derivada de una función igual a f de x, o sea, y' igual a f' es el límite del cociente incremental, sabiendo lo que es el incremento de la función sobre el incremento de la variable. Ahora estamos trabajando con u, con v, con w. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Supongamos una función igual a f de g de x. Esta es una función de función, función de función o función compuesta. Es una función compuesta de dos funciones. Es lo mismo que uno tenga la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Acá hay dos funciones. ¿Sí? Tengo una función irracional, raíz cuadrada, y una función cuadrática. La función más importante dentro de estas dos es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Es una función de función o función compuesta, siendo esta g de x una u, puedo llamar u a g de x. O sea que voy a tener una f de u. ¿Sí? Función de función o función compuesta. Se define esta f de g de la siguiente manera. G compuesto con f de x. G sedito f se escribe de derecha a izquierda.
¿tá? G, cerito, F. Cerito, este cerito, es el símbolo de la composición. Es decir, que esto es la F de G, F de G de X. En este caso sería una F de U, siendo U una función de X, sería una G de X. Función de función o función compuesta. La derivada de esta función de función o función compuesta, la fórmula que me permite derivar una función compuesta es la derivada de F de G por la derivada de G. Lo que es lo mismo, F' de U por U'. Esa es la formulita que no se usa desde el punto de vista práctico, pero sí tenemos que usar para encontrar otras fórmulas. ¿Tá? Vamos a usar la fórmula de derivada de función compuesta para demostrar otra fórmula. Entonces, derivada de una función de función o derivada de una función compuesta, que es lo que escribí. Dada una función f de g, ahí igual a f de g, siendo g una función de x, que la llamo u, vamos a tener una f de u. La derivada de esta f de u, es lo que escribí recién, es f' de g por g', o f' de u por u', o f' de u por g', porque u es g. Entonces, ¿cómo demostramos o cómo encontramos esta fórmula? De la misma manera que hicimos anteriormente. Fíjense que lo primero que hago es incrementar la variable de f, pero la variable de f es una función, es decir, en u más delta u. Delta i pasaría al segundo miembro. Delta i es f de u más delta u menos f de u. ¿No? Al hacer el cociente incremental en este tercer paso para i, ¿no? Divido ambos miembros por delta u, porque u es una función de x. ¿No? Ahora trabajo de la misma manera con la función g, es decir, con u. Incremento la variable x de g, como consecuencia se incrementa la función u. Es decir, que el delta u va a ser igual a g de x más delta x menos u, es decir, menos g. Hago el cociente incremental, acá sí, por delta x, ambos miembros, y me queda delta u sobre delta x igual a g de x más delta x menos g de x sobre delta x. Entonces, hago lo mismo para i, el mismo procedimiento, la regla general de derivación para i y para u. Porque al hacer el cociente incremental para obtener la derivada de i, al dividir ambos miembros por delta x, hago delta i sobre delta x para i. Esto va a ser lo mismo que decir delta i sobre delta u, que es este tercer paso, por delta u sobre delta x, que es este tercer paso para u. Fíjense que si yo cancelo delta u con delta u, me da delta i sobre delta x. Por eso es que hice este mismo procedimiento que venimos haciendo para i y para u. Porque después de hacer el cociente incremental, en vez de decir delta i sobre delta x, puedo escribir delta i sobre delta u, que es esto, por delta u sobre delta x, que es esto. Sigue siendo delta i sobre delta x. Profe, disculpe, ¿será que me puede explicar de nuevo desde u es igual a gx? ¿Qué hizo de ahí? Bueno, acá Desde ahí. hicimos lo mismo que venimos a hacer. Acá también hacemos exactamente lo mismo. Para u, ¿sí? Incremento la variable x de g, que está acá. Como consecuencia se incrementa la función u, en u más delta u. Delta u, por acá está, habría que sacar lo mismo. Delta u es g de x más delta x menos u, pero u es g de x. O sea, delta u es g de x más delta x menos g de x. Esto es delta u. Habría que sacar este u negativo acá que está mal. ¿Sí? Claro, claro, el u equivale a g de x. Claro, es lo mismo. Fíjate, Ah, sí, entiendo ahora. vamos acá. Vos tenés tu
U igual a G de X. Claro, es Hacemos como lo la mismo. anterior función, digamos. Incremento la variable. Claro, incremento la variable X de G. Como consecuencia se incrementa la función U en U más delta U. Delta U, paso U al segundo miembro, es G de X más delta X menos U, pero U es G de X. Próximo paso, cociente incremental, delta U sobre delta X, es G de X más delta X menos G de X, todo sobre delta X. Lo mismo hicimos para I igual a F de U. ¿Eh? Incremento la variable de F, que es la función U, en U más delta U. Como consecuencia se incrementa la función I en I más delta I. Delta I será igual a F de U más delta U menos I, pero I es F de U. Próximo paso, cociente incremental. El cociente entre el incremento de la función I y el incremento de la variable, pero el incremento de la variable acá es delta U, porque la variable es U, una función de X, sobre delta U. Entonces, cuando yo hago el delta I sobre delta X, cociente incremental de la función I es delta I sobre delta U, esto, por delta U sobre delta X. Sigue siendo delta I sobre delta X. Y es lo que tenemos acá. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, ¿por qué? Porque el último paso, ¿ven? Es lo que está acá. El último paso es aplicar límite. Cuando yo le aplico límite, volvemos atrás otra vez. Cuando yo le aplico límite a este cociente incremental, el límite es un producto, que es el producto de los límites. Cuando le aplico límite a ese factor, cuando delta X, cuando delta U tiende a cero, esto es I' de U. Y esto es U' de X. I' de U por U' de X. ¿Se ve? Por eso insisto, vuelvo a lo primero que dijimos. Cuando yo busco el límite de un cociente incremental, es la derivada de la función respecto de la variable. La derivada de I igual a f de x es f' de x, ¿tá? Siendo el límite de delta I sobre delta x. Acá es I' de U por U' de x. Sí, Profe, se puede mantener U. I' de U o f' de U, porque I igual a f de U por U' de x. Sí, te escucho. a mí no me queda claro por qué se tiene que dividir por delta U. ¿Por qué? Volvemos acá. Esta es tu función original. ¿Sí? Esta es tu función original. I igual a f de U. U es la variable de f, pero U es una función. ¿Sí? U es una g de x, pero es la variable de f. Entonces, cuando vas a hacer el cociente incremental, haces el cociente entre el incremento de la función U y el incremento de la variable, que en este caso es U. Cuando vos haces el cociente incremental acá, haces el cociente, en este caso, delta U, el cociente entre el incremento de la función U sobre el incremento de la variable, que es X. Claro, ahora sí entendí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, cuando uno llega al límite del cociente incremental, volviendo otra vez acá atrás,
delta y sobre delta x, cuando delta x tiende a 0, esto es y' de x. Esto es y' de u por u' de x. ¿Qué es lo que aparece acá? Y' de u o f' de u, que es lo mismo, por g' de x o u'. Entonces hay que empezar a, digamos, ubicarse, por eso insisto, que tiene que estar bien claro el límite del cociente incremental entre el incremento de la función y el incremento de la variable. En este caso la variable es una función, por eso ponemos delta u. Y ya sabemos por qué, si delta x tiende a 0, delta u también tiende a 0, por el mismo razonamiento que hicimos desde el producto. Bien, ¿estamos ahí? Sí, profe. Perfecto. Profe, o sea que cuando tengamos esta derivada de función, o sea, una función compuesta, esto siempre va a ser igual a la multiplicación de esas dos funciones, a la multiplicación del límite de esas dos funciones. El producto o sea, el límite, vos tenés tu cociente incremental acá. Vos tenés que mostrar cómo llegas al delta i sobre delta u y cómo llegas al delta u sobre delta x. ¿Ya? Estos tres pasos que hacemos, que venimos haciendo desde la suma. Cuando haces el cociente incremental, ahí tenés el producto entre el incremento de i sobre delta u por delta u sobre, o sea, el producto de estos dos cocientes incrementales. Y por último, le aplicas el límite a ambos miembros. Límite de este cociente incremental del primer miembro y' de x, la derivada de i, por i' de u por u' de x. Y esto que está acá. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Bueno, Profe, usted no grababa las clases, ¿no? Profe, te escucho. usted no grababa las clases, ¿no? No. Bueno, acá hay una cosa que le quiero comentar. Eh, los que están trabajando con el Power y los que van tomando apuntes y van haciendo sus propios apuntes, hay algunas cosas que yo cambio y lo voy informando en las clases. Por ejemplo, la derivada de la función potencial no la vamos a dar así, es complicado. ¿Ah? La derivada de la función potencial. Le digo por qué. Vamos acá. Nosotros vamos a ver ahora, no me acuerdo el orden que vamos, pero vamos a seguir con la derivada de la función logarítmica, logaritmo en base a de x, siendo x cualquier número real, a mayor que 0 y a distinto de 1. Después vamos a seguir con, esto es de, ojo acá, por eso quiero hacer la diferencia, derivada de la función logarítmica.
que no es lo mismo que derivada logarítmica. ¿Ah? Ojo, estas dos cosas son distintas. Esta es la derivada de la función logarítmica y esto es derivada logarítmica. ¿Ah? Por eso quiero marcar la diferencia. Y en las diapositivas, la derivada de la función potencial, lo que aparece primero, no la vamos a dar de esta manera. Voy a usar la derivada logarítmica, que es algo mucho más fácil, para demostrar otras fórmulas. ¿Se entiende? Porque acá hay que usar el binomio de Newton, etcétera, etcétera. Así que lo que vamos a ver ahora, y con eso vamos a ir cerrando, es la derivada de la función logarítmica. Así, la semana que viene, trabajamos con la derivada logarítmica, o derivación logarítmica también se suele llamar. Derivada logarítmica o derivación logarítmica. Que nada tiene que ver, repito, con la derivada de la función logarítmica. Entonces, vamos a ver ahora la derivada de la función logarítmica. Quiero dar esto primero en ese orden para que ustedes se vayan, digamos, acomodando con el orden de las derivadas de las funciones. Es una función una derivada que se usa mucho y se trabaja de la misma manera que venimos trabajando. Tengo la función logaritmo en base a de x, con a mayor que 0 y distinto de 1. Lo primero que hacemos es incrementar la variable x en x más delta x, como consecuencia se incrementa la función en y más delta y. El incremento de la función, paso y al segundo miembro, me queda esta diferencia. Siempre que lleguemos al delta y hay que arreglarlo. ¿Qué hacemos acá? Aplicamos una de las propiedades de los logaritmos. La diferencia del logaritmo de la misma base es el logaritmo del cociente. Aplico una propiedad de los logaritmos. Distribuyo x sobre x1 más delta x sobre x. Arreglé este delta y. ¿Qué hicimos? Aplicamos una propiedad de los logaritmos, distribuimos la suma respecto al cociente, simplificamos x sobre x más delta x sobre x. Seguimos arreglando porque quiero aplicar algo que conocemos. ¿Tá? Porque el próximo paso es hacer el cociente incremental. Divido todo este segundo miembro por delta x, que es lo mismo que escribir 1 sobre delta x. ¿Se entiende? Al dividir ambos miembros por delta x en el segundo miembro, es lo mismo que multiplicar por 1 sobre delta x. Para que aparezca algo que conocemos, voy a aplicar un artificio en este segundo miembro. Si algo uno lo multiplica por 1, sigue siendo ese algo. Es decir, si yo esta expresión lo multiplico por 1, sigue siendo la misma expresión. Pero ese 1 puede estar disfrazado. Yo ese 1 lo puedo escribir como a sobre a, b sobre b, ¿tá? X sobre x. Multiplico y divido por x. Sigue siendo 1 y sigue siendo la misma expresión. Entonces, nosotros hemos aplicado una propiedad de los logaritmos, el logaritmo de la diferencia, el logaritmo de la misma base de la diferencia, es el logaritmo del cociente, x sobre x. Estoy escribiendo en general algunas propiedades de los logaritmos. Hay otra propiedad que dice lo siguiente, que si yo tengo logaritmo en base a de un número b a la c, esto es lo mismo que decir c bajo la potencia por el logaritmo en base a de b. ¿Está bien? Hay otra propiedad que dice lo siguiente, yo tengo el logaritmo en base a de b. Si yo quiero llevar este logaritmo en base a de b a un denominador, es decir, 1 sobre esta expresión, cambia la base por el número. ¿Sí? Esas tres propiedades van a ir apareciendo en esta deducción.
Entonces, multiplico y divido por x, que es lo mismo que multiplicar por 1. ¿Por qué? Porque si yo le aplico, es una de las propiedades que mostré recién, este x sobre x lo puedo llevar acá arriba. Entonces me queda x sobre delta x, lo llevo a la potencia y me queda 1 sobre x, que es lo que aparece acá. ¿Se entiende? Acá apliqué otra propiedad de los logaritmos que decía que yo puedo bajar o subir la potencia multiplicado un logaritmo. En este caso, llevo a la potencia del logaritmo x sobre delta x. ¿Estamos ahí? Bien. Ahora aplico límite. Cuando delta x tiende a 0, de 1 sobre x por el límite del logaritmo en base a de 1, todo lo que teníamos. ¿Sí? Cuando delta x tiende a 0, 1 sobre x se comporta como una constante, queda 1 sobre x. Pero ojo acá. Ojo acá. ¿Qué representa este límite? El límite cuando x tiende a 0 de 1 más 1 sobre x a la x. ¿Qué representa ese límite? 1 al infinito. No. Esto es el número E. Ya lo hemos visto, ¿eh? ¿Se acuerdan que yo le mostré cuando estudiamos límite? Vuelvan a repasar la parte de límite y se van a encontrar, o sea, x la variable puede ser t, puede ser delta x tendiendo a 0, puede ser m tendiendo a 0, siempre que tenga esta forma, ese límite va a ser el número E. ¿Ah? Repasen y fíjense, porque lo van a usar bastante en la parte práctica. Entonces, cuando delta x tiende a 0, fíjense, acá aparece el límite cuando delta x tiende a 0, cuando yo le aplico límite a ambos miembros, esto se va a comportar como una constante, límite de un producto de los límites, me queda el límite del logaritmo. Y fíjense que esta expresión tiene la pinta del número E, el límite de esta expresión, pero tengo el logaritmo que me está frenando. Entonces conmuto logaritmo y límite, que aparece acá, porque la función logarítmica es una función continua. Entonces yo puedo conmutar los símbolos de límite y logaritmo. Pongo el límite de esta expresión y saco el logaritmo y lo pongo delante. Puedo conmutar, repito, estas dos expresiones porque la función logarítmica es una función continua. Entonces, ¿qué me va a quedar? Este límite de 1 sobre x, que va a ser 1 sobre x, logaritmo en base a de este límite, ¿tá? Y esto va a ser el logaritmo en base a, acá me sobró este logaritmo, táchenlo por favor, porque al conmutar este logaritmo ya no va. Lo saqué acá a la izquierda. Me queda el logaritmo del límite, tachen este logaritmo en base a, pues está de más de esta expresión. Y ese es el número E. Entonces, ¿qué me quedó como fórmula? 1 sobre x logaritmo en base a de E. Entonces, si el logaritmo en base a de x, su derivada es 1 sobre x por el logaritmo en base a de E. A eso llegamos. Pero si yo le aplico esta propiedad, quiero llevar al denominador el logaritmo en base a de, cambio la base por el número. La base acá es A, el número es E. Si yo quiero llevarlo abajo, la base va a ser E y el número va a ser A. Y si yo llevo abajo, si la base es E, el logaritmo en base E, ¿qué me da? Me va a quedar logaritmo en base E de A, pero el logaritmo en base E, ¿qué es? ¿No es profe? El logaritmo neperiano.
Logaritmo natural. Exacto. Entonces, ojo, porque esta fórmula, digamos, está bien, pero uno la puede arreglar mejor, llevando el logaritmo en base E al denominador. Le cambio la base por el número, pero al cambiar la base por el número, el logaritmo en base E es el logaritmo natural de A. ¿Y por qué mejor esto? Porque si yo tengo la función logaritmo neperiano de X, o logaritmo natural de X, y le aplico esta fórmula, y' será igual a 1 sobre X por el logaritmo neperiano de E. Porque acá la base es E. Y el logaritmo neperiano de E es 1. O sea, el logaritmo de un número que coincide con la misma base es 1. O sea, si yo tengo el logaritmo en base A de A es 1. Como la base acá es E, acá me va a quedar el logaritmo neperiano de E. Entonces la derivada del logaritmo neperiano de X es 1 sobre X. Que es lo que aparece acá. ¿Ven? Profe, ¿puede volver a la pizarra? Entonces le saco una captura. No hay problema. Quería mostrar nomás. Y ya Ahí vamos estamos. a ver el logaritmo cuando veamos la semana que viene. O si tenemos un tiempito ahora, algo muy cortito que vamos a empezar a usar la semana que viene, para que se vayan generalizando estas cosas. Uno va armando su tabla de fórmulas. O sea, obviamente, desde el punto de vista de el armado de un apunte, uno tiene que ir ordenándose las demostraciones. Entonces, cuando uno aparte arma su tabla, pone la derivada del logaritmo en base a de x, es 1 sobre x logaritmo neperiano de a, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo algo mucho más general enseguida. ¿Se puede borrar algo? Sí, profe. Bien. Entonces, esa es la fórmula, repito, y no se confundan. Esa es la fórmula de la derivada de la función logarítmica. Nada que ver con la derivación logarítmica o derivada logarítmica. ¿Qué es lo que quiero explicar? Fíjense, ¿qué pasa con la derivación logarítmica o la derivada logarítmica? Ya, digamos, no dejarlo colgado los dos temas. Si yo tengo una función y igual a f de x, ¿ya? Y le aplico logaritmo natural o logaritmo neperiano a ambos miembros, yo opero a ambos miembros, eso no varía. Esta función igual a f de x dejó de ser una sola función, es una función de función. Una función, llámenle una logaritmo neperiano de y. Función logarítmica o la función y. Entonces, aplico logaritmo neperiano natural a ambos miembros. Derivo ambos miembros. Derivo ambos miembros. Derivación logarítmica o derivada logarítmica. Tengo una función igual a f de x, aplico logaritmo neperiano a ambos miembros, derivo ambos miembros. Al derivar al primer miembro lo puedo escribir así, derivo, pero para derivar el segundo miembro, ojo acá,
nosotros tenemos una función de función, una g de i, llámenle así, ¿sí? La función logaritmo neperiano de la función f, una g de i. Entonces, si yo le aplico la derivada de una función compuesta que vimos recién al segundo miembro para derivar, voy a tener una g' de i por i'. Si uno recuerda la formulita de una derivada de función compuesta, una g' de i por i'. ¿Está bien? Pero g' de i es la derivada del logaritmo neperiano. Si la derivada del logaritmo neperiano de x era 1 sobre x, la derivada del logaritmo neperiano de y será 1 sobre y por i'. Por lo tanto, la derivación logarítmica consiste en estos tres pasos. Aplico logaritmo neperiano a ambos miembros, derivo a ambos miembros y voy a obtener el i' sobre i, que me va a permitir encontrar la derivada, i' de una función, como vamos a empezar a ver. Por lo menos una, y después retomamos este tema. Por ejemplo, este es digamos, el método general, derivación logarítmica, para que lo entiendan, que me va a permitir encontrar la fórmula, por ejemplo, de una derivada de una función potencial. Derivada de una función potencial, de una función exponencial, etc. De una función potencial. Y ojo con los nombres, potencial. Una i igual a u a la n, siendo u una función cualquiera de x y siendo n cualquier número real. Potencial. Arriba un numerito, abajo una función cualquiera. Y ahora tengo que empezar a, digamos, a tener en cuenta que esa u de x, b de x, puede ser cualquier cosa que tenga x. Entonces, si yo aplico derivación logarítmica, por ser el primero, lo vamos a hacer así, aplico logaritmo neperiano a ambos miembros. ¿Ya? Que es lo que hicimos acá. Al aplicar logaritmo neperiano a ambos miembros, en estos casos, yo puedo escribir, usando esa propiedad que vimos anteriormente, bajo el n, y queda multiplicado por el logaritmo neperiano de 2. ¿No? Apliqué el logaritmo neperiano a ambos miembros. Derivo a ambos miembros. La derivada del logaritmo neperiano de i sobre i. Derivo a ambos miembros. Aplico logaritmo neperiano a ambos miembros. Derivo a ambos miembros. Ya en este segundo miembro se puede aplicar directamente la propiedad bajo el n multiplicado por el logaritmo neperiano. Para derivar el segundo miembro, hay una formulita que no me acuerdo si la vimos, pero anótensela por ahí. Creo que sí, pero anótense y pónganlo dentro de las primeras, porque es la siguiente. Si yo tengo una constante por una función, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Acá no se aplica la derivada de un producto, porque esta formulita es bastante elemental. Tengo la derivada de 2 por algo en función de x, es 2 por la derivada de esa cosa en función de x. Entonces acá, si derivo el segundo miembro y teniendo en cuenta esta fórmula, n es un número. La derivada de una constante por el logaritmo neperiano de u, siendo u una función de x, es una función. Su derivada es la constante, que es n, por la derivada del logaritmo neperiano de u,
si y era igual a f de x, la derivada del logaritmo neperiano de y será y' sobre y, pero en vez de tener y, acá tengo u, esto es u' sobre u. Pero yo estoy buscando y'. Paso y al segundo miembro, que era u a la n. Arreglo, acá tengo cociente de potencias de igual base, se pone la misma base y se restan los exponentes, será n por u a la n menos 1 por u'. Esta es la fórmula que me permite derivar una función potencial, abajo cualquier función de x, arriba cualquier numerito. ¿Cuál es la fórmula? Bajo el numerito por la función elevada a una potencia menos por la derivada de la función. Entonces hay que empezar a tener en cuenta este u' que va a aparecer siempre, ese u' que generalmente uno se olvida, es volver a derivar esa función u, que puede ser cualquier función. Es lo que algunos llaman la regla de la cadena, se van encadenando fórmulas. Este u' voy a necesitar de otra fórmula, por ejemplo. Entonces, en principio, ordenándonos un poquito de dónde vamos a arrancar la semana que viene, vamos a volver a repetir la derivación logarítmica, porque esta derivación logarítmica vamos a usar para encontrar la fórmula, una derivada de una función potencial, exponencial compuesta, una raíz enésima, mediante la derivación logarítmica. Y si quieren completar, volviendo a lo que dijimos anteriormente, lo que aparecía en la diapositiva, y ya vuelvo acá, fíjense, hemos visto y hemos desarrollado aplicando la formulita para el logaritmo neperiano de x, nos da 1 sobre x. Y bueno, usando la derivación logarítmica también, fíjense, la derivada de la función, esta no, logaritmo neperiano de u, siendo u cualquier función de x, si la derivada si aplicando derivación logarítmica, si la derivada de y igual a f de x era logaritmo neperiano de y, era y' sobre y, en vez de tener igual a f de x, tengo u de x. Entonces la derivada del logaritmo neperiano de u será u' sobre u. ¿Ah? U' sobre u. O sea, la derivada del logaritmo neperiano de cualquier función de x es la derivada de la función sobre la función. Eso también tendría que ir completando en la tabla. ¿Ah? Entonces, vamos a retomar de este caso porque, repito, las 3 o 4 fórmulas que siguen, vamos a aplicar derivación logarítmica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, quedamos así, vamos a ir completando esta fórmula en sus demostraciones. O sea, no pedimos demostración de derivada de una constante, ni la derivada de y igual a x, ni la derivada de constante por función. Así que bueno, nos vemos el martes entonces. Vayan armando sus apuntes, vayan armando sus tablas. ¿Tá? Y seguimos el martes. Gracias, profe, hasta luego. Nos vemos entonces, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Buen fin de profe. Hasta Igualmente, mañana. Hasta el martes. igualmente, nos vemos.